Lo que estamos dibujando en la plantilla es un círculo en perspectiva, ¿sí? Obviamente ese círculo va a tener una distorsión y se va a transformar ahora en una elipse. Visto desde un punto de vista perpendicular, sin perspectiva, el círculo se inscribe perfectamente en un cuadrado, ¿no? Habíamos quedado en esta parte. Ese cuadrado tenía unas trazas diagonales y luego una vertical y una horizontal, ¿sí? Eso es lo que está representado acá. Luego, desde el punto central de este cuadrado hacia uno de los vértices, vamos a fraccionar en tres partes iguales, ¿sí? Es decir, desde el punto central hasta acá hay una parte, y luego hasta este punto 2 y hasta el vértice 3, ¿sí? Está segmentado en tres partes iguales. Lo mismo va a pasar con las otras diagonales, ¿sí? Vamos a segmentarle en tres, ahí hay un punto, luego acá dos, ¿sí? Y a través de esos puntos, que están segmentados en tres partes, voy a empezar a trazar una línea curva que va a unir esos puntos con los vértices que coinciden, ¿sí?, con los límites del cuadrado. Tengo un punto, va hacia el otro punto, ¿sí? Luego este segmento en tres partes, luego el punto este de arriba, ¿sí? Ustedes lo van a ver en la izquierda porque, bueno, yo pude rotar la cámara, y de esa manera yo voy a obtener un círculo, ¿sí? Perfecto. Sin necesidad de un compás, ¿sí? Simplemente con una regla y líneas verticales y diagonales. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Simplemente que estas horizontales, ¿sí?, se van a transformar en diagonales, porque estamos trabajando en la perspectiva isométrica. Bueno, vamos a hacer de nuevo este trazado de diagonales en este plano, ¿no? El plano que no se vería, ¿sí? Sería, en este caso, yo lo voy a pintar un poquito para que ustedes lo puedan identificar, el plano de la izquierda, ¿sí? ¿Lo pueden ver ahí? Bien. En ese plano, en esa cara de la forma, también voy a hacer las diagonales. Si quieren pueden usar algún lápiz de color como para no perderse, ¿sí?, entre las líneas. Por esas diagonales, justo en el punto central voy a atravesar una línea vertical. Y luego lo que sería la línea horizontal, en este caso va a ser una línea diagonal también, ¿no? Que es completamente paralela a todas las líneas que se encuentran acá en la plantilla. ¿Lo ven? Luego voy a tomar este segmento, es decir, del punto central a uno de los vértices, ¿sí? El punto central a uno de los vértices, voy a segmentarlo y esta fracción, ¿sí?, va a ser de manera perceptiva, es decir, a ojo el recorte. Voy a calcular a ojo, a lo que se llama ojo, en tres segmentos casi iguales. Lo mismo en las otras diagonales, y eso me va a permitir a mí luego unir, ¿sí?, como veíamos en el ejemplo anterior, esos puntos para configurar lo que sería otro elipse en una de las caras laterales de esta forma geométrica, ¿sí? Es como si fueran dos ruedas en perspectiva, ¿lo pueden ver ahí? Voy a corregirlo un poco ahí. Sí. Es decir, hicimos dos círculos en perspectiva, ¿sí? En dos caras de este plano. Si se pierden hasta ahí me avisan. ¿Por qué yo marco estas diagonales?
porque yo he marcado estas diagonales, porque eso me facilita a mí construir este círculo en perspectiva, ¿sí? Obviamente esto no lo puedo hacer con compás, porque ya sé, esto ya es una elipse, ¿sí? Hacer una elipse, bueno, no admite ningún modelo o molde en el cual yo pueda hacer un círculo. Esto se ha convertido en una elipse, ¿sí? Una vez que yo tenga, si me siguen hasta ahí, lo único que me resta por hacer es unir, ¿sí?, estos dos elipses, es empezar a darle cuerpo. ¿Entendió, Fabi? Ustedes me avisan, ¿sí? Sí. Es empezar a darle cuerpo. Profe, ¿Sí? ¿me puede explicar el segundo círculo? Disculpe. Sí, no hay problema. Habla, a ver, José. Sí, Siner, José. Bien. En una de las caras, yo lo voy a remarcar un poco para que ustedes vean, porque hay varias líneas trazadas. Yo voy a marcar una de las caras de este plano, que sería la cara frontal. La vamos a llamar frontal porque suponemos un espectador que está parado aquí y puede ver de frente esta imagen, ¿sí? Para no perderse. Esta sería la cara frontal. Esto de acá sería la cara lateral, ¿sí? Y si esta es la frontal, lo que me pregunta José, ¿qué pasa en la cara posterior, ¿no? Esta cara que está acá en rojo. Yo voy a tomar ese plano, ¿sí?, que es básicamente un cuadrado, porque tiene 7 cuadritos de ancho y 7 de altura, y voy a trazar en este plano las diagonales, ¿no? Voy a repetir el mismo proceso que hice en la cara frontal, en la cara posterior, en la cara de atrás, digamos, esta cara que no se ve luego. Voy a trazar una diagonal que une los dos vértices, uno acá y el otro acá, ¿sí? La otra diagonal también va a tocar los dos vértices, ¿sí? El vértice superior izquierdo y el vértice inferior, en este caso derecho, ¿sí? Sí. Y esas dos diagonales me van a dar un punto central, ¿sí? Que casi coincide un poco con esta línea, no demasiado, hay que ser muy preciso, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Como yo no tengo una línea de referencia en la plantilla, la tengo que dibujar. Donde atraviesan esas dos diagonales, voy a hacer una línea vertical. Esa línea vertical tiene que ser perfectamente paralela a todas las líneas verticales que hay acá en la plantilla, ¿sí? Ya hice esta línea vertical y ahora voy a dibujar lo que sería una línea horizontal, ¿sí? Si este dibujo fuera visto desde arriba, esa línea horizontal en este caso va a ser diagonal, que va a atravesar ese punto de encuentro entre las dos diagonales. ¿Lo ven? ¿Me puede seguir Sí, ahí? profe. Sí, profe. Es decir, yo acá, lo que acabo de hacer es esto, ¿sí? En una de las caras del plano, en la cara posterior, ¿sí? Ese trazado. Sí. Si tuviera en perspectiva ese trazado, bien que el cuadrado, ¿sí?, tiene otra forma y ese círculo se ha transformado en una elipse, ¿sí? En este caso, vean que es un círculo en perspectiva de 2 puntos de fuga. Ahí van los 2 puntos a fugarse, ¿sí?, donde está en la línea de horizonte, y acá ya he dibujado el círculo en perspectiva de 2 puntos. Si lo pueden ver ahí, calculo que se va a ver mejor ahí, ¿sí? Yo hice primero este trazado en una de las caras, y ahora, luego lo voy a segmentar en 3 partes iguales, ¿sí? Desde el punto central hacia uno de los vértices,
para empezar a unir esos puntos y que me dé una elipse. ¿Sí? ¿Me Sí, sigue hasta ahí, José? sí, profe, de 10. Esto es lo que Gracias. yo estoy haciendo en este caso, perspectiva isométrica. Bien, y está en el plano posterior, por eso está en rojo, es para que no se confundan por ahí las líneas. Una vez que yo tengo las dos elipses, ¿sí? En este caso lo que está en el plano frontal, voy a remarcarlo un poquito, y en el plano posterior, lo único que me resta por hacer, les decía, si alguien se ha quedado, me puede avisar ahora, ¿sí? Lo único que resta por hacer es empezar a unir, ¿sí? Como el anillo que estoy dibujando tiene una forma bombada, ¿sí? Es decir, una forma convexa que sobresale, ¿sí? Por eso esta línea curva, ¿no? De la misma manera voy a empezar a unir, ¿sí? En el otro caso, y me puede servir como referencia los puntos por los que atraviesa la línea curva, es decir, esos puntos que segmentan en tres partes iguales, me pueden ayudar, perdón, ahí estos puntos me pueden ayudar a mí como referencia para trazar esta curva y empezar a unir, ¿sí? Esa forma, ¿sí? Luego puedo empezar a definir mejor esa línea curva, que era la elipse de la cara posterior, ¿sí? Pueden ir viendo cómo va apareciendo el anillo, el dibujo del anillo, esa forma sólida. Sí, profe. Bien. Vean que yo ahora con el lápiz negro, si ustedes el primer dibujo, la primera estructura con lápiz HB, ahora puedo usar un lápiz 2B, 4B, un lápiz blando, más oscuro, para empezar a remarcar y definir mejor el dibujo, ¿sí? Bien, por ahí hay algunos micrófonos que todavía no lo puedo silenciar para que no haga un poco de interferencia. Creo que es de Valeria, que está abierto, y Fabiana, por ahí. No, el de Fabiana está cerrado. Bien, sí, ahí figura que... Bien. Ahora, lo único que resta por hacer es remarcar, ¿sí? Y empezar a quitarle esa transparencia a la figura para que empiece a aparecer esta figura opaca, ¿sí? Ya que va a ser un anillo obviamente de metal. Y lo que podría hacer también es empezar a darle espesor, ¿sí? Cierto espesor. Ese espesor lo voy a lograr con una línea paralela al primer elipse. Vean que el elipse que yo hice en la cara frontal, ¿sí? El punto de vista donde se ve frente, ¿sí? Toca los vértices, ¿no? Toca la arista, los límites del cuadrado, de esa cara. Ahora el elipse que yo tengo que dibujar es adentro, ¿sí? De ese elipse más grande, y empezar a trabajar una línea curva que sea paralela. Acá va a requerir cierta precisión.
Y al ser perspectiva isométrica, tengo que lograr que sea perfectamente paralela, ¿sí? Que no haya una distorsión en donde hay sectores que son más delgados que otros, porque se va a perder esa forma sólida, ¿no? Entonces, requiere esta práctica de la línea curva. Y va a ir ganando espesor el dibujo, lo puedo limpiar un poco para que no tenga tantas líneas muy marcadas. Por ahí lo ideal siempre es no trabajar la línea pelusa, ¿a qué llamo yo línea pelusa? A esa línea que empiezo a dibujar de manera insegura, ¿no? Yo, por ejemplo, lo voy a hacer acá, por ahí uno tiene cierto temor a que la elipse no salga de manera correcta. Y entonces empieza a trazar una línea con cierta inseguridad que va así, ¿no? Marcando líneas, 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 para empezar a construir ese elipse o círculo, y vean que queda como una línea desflecada, ¿no? Con varias líneas, como si fuera una línea, lo que yo llamo pelusa, ¿no? De una textura así muy suave, pero construida con muchas líneas. Lo ideal sería que ustedes empiecen a practicar, por el tema del pulso también, una sola línea, ¿sí? De un trazo seguro, voy a mover toda la muñeca, ¿sí? Si esto fuera un dibujo más grande, voy a mover todo el brazo. En este caso, como es un papel pequeño, muevo la mano, ¿sí? En un solo trazo hago esto, y si no sale la primera, borro y vuelvo a dibujar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos dibujando nosotros van a ser formas sólidas de metal, ¿sí? Y tiene una textura artificial y segura. Recuerden que está cortada por máquinas, ¿no? Entonces tiene una precisión que de alguna manera la mano, ¿sí? El dibujante intenta reproducir, representar. Esta textura no lo va a tener un anillo, sino esta, ¿sí? Por eso esta idea de un trazo seguro, ¿sí? Ya sea en un círculo, en una elipse, voy, ¿sí? En un solo trazo. Si no sale, bueno, borro y vuelvo a intentarlo, ¿sí? Esto requiere práctica, pero obviamente luego va a salir, va a funcionar esa línea. Si yo he hecho, en este caso, líneas pelusas, ¿sí? Líneas con una vibración imprecisa de la línea, que sugieren varias líneas, puedo empezar a limpiar el dibujo, pasando un poco el borrador, y remarcando el dibujo, pero en una sola línea. ¿Lo ven? ¿Sí? Para que sea más precisa. Acá yo veo que la línea en la elipse interior es bastante improlija, imprecisa, y no se preocupen por eso, porque el dibujo, en cierta manera, siempre es un dibujo que se va construyendo en el camino, ¿no? Un proceso es de corregir constantemente, ¿sí? Para luego alcanzar quizás un poco más la mano maestra de esos grandes dibujantes, que bueno, ya en los trazos, en el movimiento, pueden resolver algunas formas. En nuestro caso, vamos retocando con el borrador, limpiando la línea, corrigiendo, ¿sí? Sobre todo en el dictado del rostro lo van a ver mucho, ¿sí? El tema de ir modificando la línea, la forma, etc. Si me siguieron hasta ahí, la forma del anillo, que luego también podría, esta estructura me sirve a mí para dibujar, por ejemplo, un reloj, ¿no? Vean que yo, haciéndolo más grande a este dibujo, y
sacando un poco el espesor en este caso, podría agregarle una estructura arriba, levantar una estructura, ¿sí? Como vimos con verticales y diagonales, y empezar a dibujar ahí, en este caso, un reloj, ¿no? En perspectiva isométrica. Bueno, si el dibujo ha llegado hasta este paso, lo único que me resta por hacer es empezar a darle cierta forma, en este caso en el interior, ¿sí? Vean por qué. Porque este elipse que yo marqué en el plano posterior, este plano que está en rojo, ¿sí? Marca los límites que están aquí, ¿sí? Es equivalente a estos límites, el límite externo del anillo, ¿sí? De ese espesor. Y obviamente lo que yo voy a ver acá no es el límite exterior, externo este, sino el límite interior este. Entonces, esta línea, ¿sí? De adentro, también yo tengo que hacerle ese espesor, ¿sí? Plano posterior, voy a hacerle ese espesor, ¿sí? Y eso me permite a mí, acá hay un anillo bastante grueso, ¿no? En el espesor, me permite a mí ubicar la línea, ¿sí? Que se va a ver en el sector interno, en esta parte interna del anillo, que estaría luego en sombra, suponemos, va a llegar con el límite interior y no el exterior. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta línea que yo remarqué acá es la línea que se va a percibir en esta parte del anillo. ¿Sí? Y no esta. Yo la otra ya la voy a borrar porque no la necesito. Y ahí se va a percibir mejor lo que yo quiero decir, ¿sí? Es el elipse interior el que me da a mí, ¿sí? Esa línea, ¿no? ¿Se entiende esa idea? ¿Se entiende eso? Bien, Sí, y ahí profe. tendría ya el dibujo de lo que es en este caso un anillo, podría ser un brazalete, algún reloj también, ¿sí? Luego, teniendo en cuenta algunas medidas, yo podría empezar a dibujar, por ejemplo, en este caso, ya con la textura y el color, si bien uno de los anillos no está en perspectiva isométrica, pero para que vean, ¿sí? Algún detalle o diseño, en este caso un anillo en plateado y dorado, y luego el anillo ya en dorado acá. Que sí, quizás el dorado simula más lo que es la perspectiva isométrica. ¿Lo ven? Sí, profe. Y obviamente teniendo en cuenta también alguna textura de lo que sería en ese caso el reloj, ¿sí? No tan forma curva, no hay unas líneas tan curvas como esta, porque está segmentado, ¿sí? La malla del reloj, y luego eso hace que vaya teniendo diferentes direcciones esa línea, ¿no? Bien, ahora podría agregarle esto en cuanto a estructura del dibujo, ¿no? El dibujo, recuerden que tiene que ser sólido, luego limpiar este dibujo. ¿Cómo podría hacer yo una vez dibujado esto en la plantilla? Podría sentar algún papel vegetal o de calco, ¿sí? O en este caso, si fuera un papel oficio, como el papel que utilizan para imprimir, de 75 gramos, que es bastante transparente, y si está bien remarcado el dibujo abajo, yo lo único que tengo que hacer es como si estuviera haciendo un calco, y ya tengo el dibujo en limpio, ¿sí?
Y a partir de ahí ya tendré el dibujo en limpio. Yo asenté una hoja casi transparente al dibujo, para empezar a colorearlo o empezar a darle luces y sombra en este caso, ¿sí? Esto puede ser una buena alternativa para ya tener el diseño final de mi dibujo, en este caso de un anillo, ¿sí? Ahora podría empezar a darle luces y sombras teniendo en cuenta la textura del metal. Esto de textura lo vamos a ver en los próximos ejemplos. Para ello yo necesito que ustedes tengan lápices de colores, ¿sí? Por ahí recomiendo la marca Faber-Castell. Hay diversas marcas y diversas calidades en los lápices de colores. Tienen desde los lápices profesionales, que vienen en marca como pueden ser Derwent, luego les voy a pasar por el grupo, ¿sí? El Ira Rembrandt, ¿sí? O Faber-Castell, calidad profesional, y lápices escolares, que son más económicos, pero dentro de los lápices escolares, que son los que vamos a trabajar nosotros, hay también diferentes calidades. Y yo preferiría por ahí el Faber-Castell, que lo probé y funciona bastante bien, porque hay otros que al ser muy económicos, parece que es conveniente, pero tiene mucha cera el lápiz y deja más marcas en la hoja que el pigmento de color, ¿sí? Hay lápices que son de muy mala calidad y no van a ayudar al dibujo de ustedes. Una caja de 24 colores para luego empezar a trabajar lo que serían, en este caso, colores de textura, ¿no? Por ejemplo, el dorado, ¿sí? Vamos a trabajar con lápices de colores. También puede ser, vamos a trabajar esos lápices para representar, por ejemplo, diferentes gemas, ¿sí? Colores de gemas, como pueden ser la amatista, ¿sí? Lapislázuli, agua marina, ¿sí? Esto para que tengan una idea de qué vamos a trabajar luego. Y bueno, vayan pensando en algunos lápices de colores, ¿sí? De 24 colores en adelante puede andar bien, ¿sí? Vamos a empezar a terminar este dibujo que hicimos y le vamos a dar textura, ¿sí? Luces y sombras. Comenzamos con un lápiz HB. Y vamos a empezar a generar en este caso una sombra proyectada que va desde la parte superior interna y va bajando en degradé, es decir, ese tono un poco oscuro, que en la escala de valores quizás sea un 6, 5, se va a ir degradando con el fondo, y vean que mis trazos para darles luz y sombra acompañan esa forma, ¿no? Van envolviendo esa forma. Es decir, estos trazos son curvos, ¿sí? Un poco curvos, no tan rectos, en un inicio sí para entonar primero, luego para acentuar el volumen se van encurvando un poco, y ya tengo la sombra proyectada, en este caso de este anillo, ¿sí? Como es una textura de metal, va a sugerir luego algunos sectores fuertes de contraste, es decir, de luces y sombras y media tintas. Voy a dejar este sector en brillo, es decir, el blanco del papel, y luego voy a entonar otra parte, también que viene en degradé, ¿no? De lo más claro a un tono un poco más oscuro ahí. Y ya tendría alguna textura interna, ¿sí? Que simula esa textura de metal en el anillo. Luego este brillo también se puede dar en el espesor, ¿sí? Eso lo voy a lograr también con algunos sectores grises, ¿sí? Entonando algunas partes y dejando en brillo otras, ¿sí?
Por ejemplo, si esto fuera una cruz, ¿sí? Yo marco una cruz como para guiarme ahí. ¿Lo pueden ver? En la parte de arriba, en la parte lateral izquierda, entonando un sector, ¿sí? Luego vamos a ver que estos sectores de luz y sombra que yo estoy agregando no son al azar, ¿sí? No es en cualquier parte que yo tengo que poner claro y oscuro, sino que tienen que responder a una lógica, ¿sí? De iluminación, es decir, yo tengo que primero encontrar la fuente de donde emana la luz, en este caso superior derecha, y desde ahí entender, ¿sí? Qué sectores van a estar en luces y sombras, ¿sí? Luego vamos a ver cuando veamos textura y brillo, ¿sí? Del metal, cómo representarlo. En este caso, bueno, vamos a hacer una entonación general estándar, ¿sí? En la parte superior derecha, ¿sí? Va a venir un sector de un tono gris que se va degradando, y suponiendo, en este caso, una fuente de luz también, he hecho dos fuentes de luz, una en la parte superior derecha y otra en la parte superior izquierda. Esta de la parte superior izquierda me va a indicar a mí el sector de brillo máximo, ¿sí? Ahí donde va a estar, en este caso, el sector de brillo máximo es el blanco del papel, no voy a tocar ahí entonando con el lápiz. Y luego dejo ese blanco del papel, que es el brillo máximo, y ahí impacta la luz. Voy a entonar con un poco de gris. Y en la parte inferior, ¿sí? Del anillo. Vean que mis trazos, como yo les decía, siguen de alguna manera, acompañan esa forma del elipse para acentuar el volumen, ¿sí? Lo único que me resta por hacer es lo que en el dibujo se llama valoración de línea, ¿sí? Es decir, voy a acentuar algunas líneas, remarcar algunas líneas más espesas, más gruesas, para acentuar, ¿sí? La textura del metal, pero también el volumen. Eso lo voy a hacer acá, donde estaría la sombra. Esta línea luego, que es espesa y oscura, se va aclarando, ¿sí? En la parte donde impacta la luz. Y en la parte inferior externa, es decir, fuera del anillo ya. No en la parte del espesor, sino fuera del anillo. Si ven demasiado oscura esta línea es porque yo estoy trabajando con un lápiz, ¿sí? Blando, y de manera, bueno, en este lápiz se llama negro, ¿no? Lo van a ubicar como negro. No es necesario que lo tengan, simplemente les indico, si es que ven bastante oscuro este dibujo, y es para que se note con la cámara, que es este otro tipo de lápices, ¿no? Pero ustedes con un 2B, 4B van a andar bastante bien. En este caso un 3B, por ejemplo, van a andar bastante bien, ¿sí? Yo remarco, les decía, en la parte inferior, ¿sí? Donde suponemos que hay sombra ahí, no da tanto la luz, esta valoración de línea, ¿sí? Luego, las otras líneas también voy a remarcarlo un poco para que no se pierda demasiado el dibujo y la forma. No tan gruesas las líneas, en este caso más finas, porque eso acentúa la forma iluminada, ¿sí? Donde dan la luz, ¿sí? Por eso yo voy a recuperar con el borrador un poco estas líneas. Y va a ir apareciendo, ¿sí? El dibujo de este anillo
que en su primer momento yo lo dibujé con la plantilla, ¿sí? Este entonado ustedes lo pueden hacer en dibujo en la plantilla o hacerlo ya en un dibujo limpio como yo hice, ¿no? Para hacer un primer ejercicio y una primera práctica, no importa demasiado si no han pasado en limpio, ¿sí? Ya cuando hagamos el dictado de joyas y esa simulación, sí voy a necesitar que este dibujo en la plantilla luego sea pasado en limpio, porque acá hay muchos trazos, hay ciertos borrones que dañan el papel y bueno, además de estas líneas, no va a ser un trabajo con un buen resultado, ¿no? Casi terminado, ¿sí? Me conviene a mí pasar este trazado en una hoja en limpio y luego a partir de ahí empezar a darle color o entonación general. Voy a corregirlo un poco, por ahí para que el lápiz no toque con la cámara, lo voy a mover un segundo el dibujo, para que estas líneas sean más precisas y no sea una forma muy blanda, ¿no? Es decir, que no pierda esa solidez que tenía en el primer dibujo cuando usé la plantilla. Luego quizás podría simular una sombra proyectada, como para darle más terminación y el diseño sea un poco más acabado ahí, ¿sí? Y poder ir dando por terminado este dibujo, ¿sí? En el caso de ser, por ejemplo, un anillo, ¿sí? O alguna otra forma o brazalete que tenga alguna estructura arriba, lo que se llama engaste, ¿sí? Podría agregar en esta superficie, luego lo vamos a ver en otros encuentros, ¿sí? Podría agregar en esta superficie alguna estructura, por ejemplo arriba, esto lo muestro en modo de ejemplo, ¿no? Primero construyo, ¿sí? Sobre este prisma, justo en el medio, una estructura arriba, ¿sí? Es como si fuera un edificio y yo arriba le estoy agregando alguna planta más pequeña, ¿sí? Y a partir de ahí yo hago una elipse, esto no se preocupen que lo vamos a ver en otros encuentros, y bajar, darle espesor y bajar esa estructura, y ya tenemos un engaste, ¿sí? En el cual podría haber una piedra sobre el anillo, ¿sí? Eso es para que vean cómo a través de la plantilla yo puedo dibujar y construir una forma sólida y luego ya pasar a un diseño más acabado y de manera más prolija, ¿sí? Obviamente este es un dibujo muy abocetado, rápido, en donde las formas se van ablandando y no mantiene la solidez de este dibujo, ¿sí? Es por la rapidez, bueno, y tendremos que ir corrigiendo ahí también. Si tienen alguna pregunta antes que termine el encuentro, y sería muy bueno que me manden los trabajos o fotografías por el WhatsApp al menos, si no pueden o tienen problema con la cámara, para ver cómo quedó el primer dibujo y luego el resultado ya con el claro oscuro.